Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ¿Qué tal, hermanos y hermanas? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. En este video hablaremos sobre la existencia y unicidad de Dios. El propósito es clarificar a los no musulmanes la existencia de Dios, del monoteísmo, de un creador, utilizando un argumento simple y claro. ¿Cómo llegaremos a este punto? Eso va a depender totalmente de ti, ya sea sutil o directo. Pero ¿cómo podríamos hablar de esto? ¿Qué argumentos podríamos usar? Bueno, pues hay varios argumentos que tenemos simples, que están disponibles, aunque debemos de saber que habría que estar preparados para utilizar argumentos más técnicos en dado caso que nos topemos con un profesor, por ejemplo, a quien no le baste un ejemplo sencillo. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que utilizar las preguntas es un método muy fuerte para poner a pensar a la gente, debido a que el hombre, cuando es preguntado, nace en él la motivación para encontrar una respuesta. Y esta es una técnica que encontramos muy a menudo en el Corán. Dios en el Corán nos hace preguntas una y otra vez para que los seres humanos reflexionemos acerca de ellas. Y cuando nosotros preguntamos a la gente, pues naturalmente sus respuestas saldrán de ellos mismos y esto nos va a ayudar poco a poco a la conversación que vayamos a tener con ellos. Un argumento sencillo, por ejemplo, que nosotros podríamos utilizar cuando nos encontramos con alguien al darle de agua, es el de utilizar el de un teléfono móvil, ¿sí? Un celular es un buen ejemplo porque es práctico y porque la mayoría de nosotros tenemos uno y puedes mostrárselo a los no musulmanes mientras hablas con ellos. Así que lo que puedes hacer es lo siguiente con el teléfono. Le puedes decir de qué está hecho. Está compuesto por algunos elementos básicos, que es el plástico, el vidrio, el material del chip, algunos metales preciosos. Bueno, si el plástico proviene del petróleo y el vidrio, hay algo que se le llama el silicio. También, por ejemplo, proviene de la arena, pues básicamente lo que tienes en tu celular se podría decirte que es aceite, que es arena. Ahora, ¿qué pasaría si les dijeras que te encontrabas caminando en el desierto, por ejemplo, en Arabia, ¿no? Donde hay mucho petróleo y hay arena, y le dijeras que tomaste el teléfono que encontraste ahí, tomaste un teléfono que encontraste ahí, y que le dijeras que eso fue un producto de miles de años, de eventos aleatorios? Entonces el viento sopló, el sol brilló, la lluvia cae, un rayo, el aceite burbujeaba, y después de millones y millones de años, el teléfono móvil se formó. Y naturalmente lo levantaste, presionaste el botón de la llamada y llamaste a tu mamá. Entonces, preguntaría, ¿existe la posibilidad de que este teléfono celular se haya formado al azar a través de estos procesos naturales? Usando nuestro sentido común, pues ninguno de nosotros llegaría jamás a esta conclusión. Una vez que hayamos aclarado este punto, haz que piensen en el universo. Si no aceptamos esto como un celular, ¿acaso aceptaríamos esta explicación para nuestro universo y la vida dentro de él? O sea, después de todo, ¿cuáles son nuestras opciones? Todo este vasto universo surgió por una serie de eventos aleatorios. ¿Podría haber venido de la nada? ¿O quizá el hombre apareció espontáneamente? Preguntémonos, ¿alguna vez algo surge de la nada? ¿O podría haberse creado a sí mismo? Pues seguramente eso también necesitaría de una partida para empezar. Si este es el caso, ¿por qué no aplicarlos a todo lo demás en la vida?
¿sí? O sea, si te comportas como si las cosas hubieran aparecido de la nada y las cosas sucedieran así, ¿acaso no crees que todo tiene una causa? El sentido común nos dice que alguien diseñó el teléfono. O sea, usando estos componentes, alguien tuvo que haber creado ese teléfono. O sea, el sentido común también nos diría que el mismo universo, o sea, con todas sus leyes, con todos sus sistemas, son mucho más complejos que un celular, o sea, que un teléfono móvil. Y también esto apunta a una inteligencia mayor para diseñar y crear el universo. O sea, la existencia del diseño nos da la señal sobre el diseñador. La complejidad y la perfección del diseño indica algo sobre la inteligencia y la capacidad de este formador. Al-Musawwir es uno de los nombres de Dios. ¿Sí? Ahora hablemos acerca del orden en el universo. O sea, además de esto también podemos mostrar cómo hay una evidencia en todo lo que nos rodea y que estas leyes son las que gobiernan el universo y están tan finamente ajustadas. O sea, que la vida no podría existir a este grado de ajuste y probablemente no tendríamos vida y mucho menos prosperar y desarrollarnos como seres humanos. O sea, tomemos por ejemplo nuestra Tierra, o sea, que gira sobre su eje una vez cada 24 horas. Y ahora imagina que la Tierra gira realmente muy lentamente en un día, o que digamos que lo hiciera en 30 o 40 años. ¿Acaso podría sí haber un equilibrio? O sea, si esto sucediera, la superficie de la Tierra estaría expuesta a la luz solar durante ese tiempo y la otra en la oscuridad, por lo tanto no habría ese equilibrio que tenemos. O sea, la Tierra estaría sobre recalentada, otra parte muy fría. Es muy poco probable que existiera vida. O sea, si saben, la zona donde está nuestro planeta se llama la zona habitable, la zona de Recitos de Oro, ¿sí? O sea, si estuviera más cerca al Sol o más lejos, ¿haría demasiado calor o demasiado frío? O sea, por ejemplo, si la composición de los gases en nuestra atmósfera no fuera exactamente la mezcla correcta de oxígeno y de dióxido de carbono y nitrógeno, o si no hubiera ozono, o sea, para filtrar los efectos dañinos de la radiación solar, o sea, podríamos hablar sobre el ciclo del agua, de la gravedad. Todas estas cosas tienen un equilibrio adecuado que Dios lo puso, o sea, tienen unas condiciones óptimas para que exista la vida. Sin ellos probablemente no tendríamos vida. ¿Y acaso estamos diciendo en serio que todo es por casualidad? ¿Que todo es una coincidencia? O sea, una vez más, el orden del universo indica, ¿sí?, el poderío del Creador. O sea, si se fijan en el Big Bang, que explica los orígenes del universo, o sea, ¿acaso las mentes racionales están realmente dispuestas a aceptar qué causó tal orden? O sea, ¿desde cuándo una explosión forma sistemas intrincados y equilibrados? O sea, de unas formas, con formas de vida tan complejas, ¿no? O sea, ¿acaso podríamos preguntarles, ¿el caos da lugar al orden? O sea, si yo arrojara una gran cantidad de chatarra a un depósito de basura, ¿podría esperar unos años para que me saliera un carro plenamente funcional? O sea, hermanos y hermanas, lo que decimos es de que Dios nos invita a reflexionar sobre ello en el Corán. O sea, Dios en el Corán dice: Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun am khalaqu samawati wal ard bal la yuqinun. ¿Acaso surgieron de la nada o son ellos sus propios creadores? ¿O crearon los cielos y la tierra? Si no tienen certeza de nada. Entonces esto nos deja, uno, que son creados espontáneamente, o sea, es decir, de la nada. Cuando dice, ¿acaso surgieron de la nada? O sea, es como si yo mandara a alguien a cocinar algo y no le diera los ingredientes y esperara que esa persona me trajera algo hecho. Dos, que se crearon a sí mismos, lo cual no es posible.
porque debe de haber algo existente antes. Eso es en las palabras que dice, o son ellos sus propios creadores. 3, que algo creado creó a otra creación. O sea, nos pregunta si algo existe en el presente, pudo haber creado algo que ya existiera en el pasado. Es cuando dice, o crearon los cielos y la tierra. Si dijéramos que los cielos y la tierra se crearon de otros planetas, o sea, por decir, ¿no? O sea, esos planetas, ¿cómo se crearon? De la nada o a sí mismos, y esto hace que regresemos a el número 1 y el 2 que acabamos de eliminar. O sea, ahora eliminamos lo tercero, lo cual nos lleva a una conclusión que es abierta, que somos creados de algo no creado. Por eso dice, no tienen certeza de nada. Entonces tenemos que eliminar cada una de estas opciones para llegar a una conclusión. Si se fijan, son argumentos en formas de preguntas, reforzando la técnica al cuestionar al ser humano para que piense sobre su existencia. Y estos son algunos de los argumentos y analogías que podemos utilizar para demostrar la existencia de un creador. Ahora, una vez que hayamos dado estos argumentos, como hicimos en la etapa del inicio, queremos llegar con las personas a las que hablamos, o sea, tenemos que obtener un acuerdo de los no musulmanes para ver si están de acuerdo o no con lo que hemos dicho hasta ahora. O sea, ¿es cierto o no? O sea, preguntarles, ¿es cierto o no? ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo o no? O sea, pregúntales, ¿esto tiene sentido para ti? ¿Estás de acuerdo con lo que te he dicho hasta ahorita? Si no están de acuerdo, esto nos va a facilitar llevar bien la conversación. O sea, si tienen algunos argumentos, entonces es más fácil lidiar con ellos desde esta etapa, en lugar de llegar al final del Gorab y tener que regresar desde un inicio. Ahora hablaremos sobre la unicidad de Dios. O sea, en esta sección, el propósito es mostrar por qué solo puede haber un Dios, un diseñador, un creador del universo, y cómo debe ser el caso de que este creador no sea como la creación. Estamos comenzando a tratar con uno de los atributos más importantes relacionados con la naturaleza de quién es Dios en realidad. O sea, una vez más, la forma de pasar de la existencia de Dios a la unicidad de Dios depende de ustedes. Siempre que lleguen a este punto, eso es lo principal. Entonces, nosotros lo que podríamos decir es algo como, a ver, Carlos, fulano, mengano, ahora que estamos de acuerdo en que hay un creador para este universo, discutamos quién es este creador, o sea, qué es lo que tú crees que es el creador. O sea, le podemos decir a los no musulmanes que basándonos en nuestras conclusiones, pues nosotros decimos fácilmente que la naturaleza del creador debe ser diferente a la del universo. O sea, en otras palabras, el creador es una cosa y la creación es otra. ¿Y por qué tiene que ser así? Pues bien, tenemos que volver para esto a nuestro argumento original. O sea, cuando nosotros observamos el orden del universo, pues simplemente podemos concluir que se necesita un creador. O sea, la razón es que el universo pues no pudo haber surgido de la nada. Y eso no tiene sentido en lo absoluto. O sea, no se puede obtener algo de la nada y mucho menos algo tan complejo como el universo. El universo también claramente no podría haberse creado a sí mismo. No hay nada que sugiera que algo en el universo o en todo el universo colectivamente pudiera tener esa capacidad de organizarse y de crearse a sí mismo. O sea, si volvemos al ejemplo del teléfono celular, o sea, ninguna persona racional llegaría a la conclusión de que el teléfono móvil pues se organizara, o sea, que se organizó en un mecanismo completamente funcional. Ahora bien, si el creador del universo era como el universo, pues su naturaleza debería de ser la misma.
Eso significaría también que necesitaría de un diseñador, de un organizador, de un sistematizador. Esto por sí solo está bien desde el punto de vista de la lógica. El problema es cuando seguimos haciendo esta pregunta, o sea, ¿qué pasó antes de eso? ¿Qué pasó antes de eso? Entonces, ¿qué creó este ser complejo que creó el universo? Entonces debe ser algo pues aún más poderoso y más complejo. Pero luego podemos hacer la misma pregunta sobre eso. Y luego la siguiente y luego la siguiente. O sea, a continuación tú puedes hacer la pregunta una y otra vez y seguiría la gente necesitando de un creador para crear un creador. ¿Sí? O sea, y esto para siempre. Pero hay un problema con esto porque nunca nos permitiría explicar cómo tenemos un universo, un aquí, una ahora. Entonces, aquí hay un ejemplo para demostrarlo más. Quiero que te imagines que quiero levantar una mesa, pero es demasiado pesada para que la pueda levantar yo solo. Entonces, yo le pido a un amigo que me ayude, ¿no? Y él le dice, sí, claro, pero solo te voy a ayudar si alguien más me ayuda. Luego esa persona también tiene la misma condición. Entonces solo te ayudaré si alguien más me ayuda. Así que imagina si esto sigue así y todo el mundo lo dice. Solamente ayudaré a alguien si alguien más ayuda. ¿Acaso alguna vez se levantaría esa mesa? Pues no, claro que no. No se haría, ¿no? Entonces, este ejemplo muestra el problema de lo que estamos hablando. O sea, cuando se trata del creador del universo, que se está creando y que también se está creando y ese creador tiene un creador y así sucesivamente, pues no podemos tener creadores creando una y otra vez para siempre, o sea, que ese creador crea a otro creador, ¿sí? Porque es como la mesa, si nunca sería levantada y nunca sería algo, o sea, la creación, ¿no? O sea, ¿dónde está el universo? ¿En dónde nos dejaría eso? Entonces, una conclusión lógica, pues, sería nuevamente utilizando nuestra razón de que el creador del universo no fue creado. O sea, es decir, que el creador, lo que comúnmente llamaríamos como Dios o Alá, es el creador de todas las causas de la naturaleza, porque Él es diferente a la creación. Y si este es el caso, pues podemos resaltar cómo esto se aplicaría en todos los aspectos. Por ejemplo, si la creación es necesitada, entonces el creador debería de ser autosuficiente. Si la creación es temporal, el creador debería de ser eterno. Y si la creación está limitada por el espacio, por el tiempo, pues el creador es alguien libre de espacio y de tiempo. Realmente no es concebible que pueda haber más de un ser así, porque si hubiera más de uno, pues se limitaría el uno al otro y volveríamos a nuestro mismo problema. Dice Dios en el Corán, di, si hubiera con él otros dioses, como dicen, buscarían el medio de acceder al dueño del trono. También dice, si hubiese habido en los cielos y en la tierra otras divinidades además de Dios, estos se habrían destruido. Glorificado sea Dios, Señor del trono. Él está por encima de lo que le atribuyen. También dice, Dios no ha tenido un hijo, ni existe otra divinidad salvo Él. Si así fuera, cada divinidad acapararía su propia creación, y entonces pretenderían dominarse unas a otras. Glorificado sea Dios, Dios está por encima de lo que le atribuyen. Una vez más, hermanos y hermanas, después de dar este argumento, podemos volver a llegar a un acuerdo para ver si la gente con la que estamos hablando están de acuerdo con lo que hemos dicho. Y si esto tiene sentido para ellos, si ellos están de acuerdo, pues podemos pasar al resto del Gorab. Puede ser que se encuentren con alguien que es cristiano
o que trate de utilizar la Biblia y dejando estos argumentos que acabamos de dar, trate de dar argumentos sobre la Trinidad o sobre la divinidad de Jesús, diciendo que Jesús era la palabra de Dios o el verbo de Dios. Pero Dios claramente en el Corán es tajante acerca de esto. Por ejemplo, Dios en el Corán dice, قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَ. Dicen acerca de que Dios es tres, es acerca de la Trinidad. وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. Y no hay sino una sola divinidad. Entonces, hablando acerca de Jesús, la primera vez que llegaron misioneros cristianos con el profeta Mohammed, se desciende sobre él el versículo que dice, Inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adam, khalakahu min turabin, thumma qala lahu kun fayakun. Pues ciertamente el ejemplo de Jesús ante Allah es como el de Adán, a quien lo creó de barro y le dijo, sé, y fue. Hay otro ejemplo muy claro acerca de la humanidad de Jesús en el Corán, donde Alá pone el ejemplo siguiente. Dice Alá en el Corán, Mal Masih ibn Maryam illa Rasul, qad khalat min qablihi rusul, wa ummuhu siddiqa, kana yakulani ta'am, undur kayfa nubayyinu lahumul ayat, thumma undur anna yufakun. Dice, ciertamente, ¿sí?, el Mesías, hijo de María, es solo un mensajero, ¿sí?, como los otros mensajeros. O sea, es decir, Jesús es el siervo de Allah subhanahu wa ta'ala, como los mensajeros anteriores que le precedieron. O sea, dice, su madre era una creyente, era una mujer veraz. Y a ambos, ellos, aparte de que María era una mujer devota, de que Jesús era un hombre piadoso, ambos necesitaban de alimentos. Y este es el ejemplo sobre la humanidad de los dos. Los dos necesitaban alimentos, los dos necesitaban, tenían las necesidades fisiológicas que tiene pues el ser humano, ¿sí? Dice en el Corán, observa cómo es que se les aclara las evidencias y cómo a pesar de esto, ¿sí?, pues la gente rechaza la verdad. Entonces, el profeta Mohammed, una vez que se encontró también con alguien que era en una posición fuerte y que tenía la divinidad de Jesús, ¿sí?, o sea, creía en la divinidad de Jesús, cuando Mohammed la pasa con él, se lo clarifica, le dice, ¿acaso tú conoces a alguien más grande que Allah? ¿Acaso conoces a alguien más grande que Dios? ¿Sí? ¿Qué es lo que te impide tomar a Dios como el único? ¿Acaso conoces a alguien más grande? Entonces, con ellos yo lo que les aconsejo más es ir a los argumentos sobre, y con todo respeto, claro, ¿sí?, sobre la humanidad de esa divinidad. O sea, nosotros no creemos que Dios, dentro de sus grandes atributos del Creador, como lo hemos mencionado, y todas sus características, sí, pues tuviera las imperfecciones como se muestran en un ser humano. Espero, hermanos y hermanas, que esto les ayude para entablar una buena conversación con los no musulmanes y Alá nos acepte. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.